Quédate en este episodio porque hablaremos acerca de cuál es el tratamiento fiscal cuando cobras un seguro. Hola, recuerdos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien tú? Todo perfectísimo. Decidimos hablar de este episodio, así como del anterior, porque... Nos llegó una duda. Nos hablaron, creo que nos marcaron, nos dijeron, oye, ¿qué crees? Acabo de chocar. Fue pérdida total el coche. Y el seguro me va a pagar o me va a resarcir el daño por la póliza que tenía contratada con ellos. Me va a caer, vamos a poner X monto. ¿Qué tengo que hacer con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Y entonces, si es un tema, creo que esperamos que no sea tan común, o sea, que no les pase tan seguido el tema de estar cobrando seguros, pero bueno, si tienen un seguro y les van a pagar cualquier evento por el que tengan, el de los montos asegurados que tengan, tienen que saber que hay un tratamiento específico incluso para este tipo de ingresos. Creo que aquí también nada más es como importante aclarar que estamos hablando de cuando son activos fijos, que esto implica que están sujetos a una actividad empresarial o... En fin, o sea, que estás dado de alta como contribuyente en el SAT y que tú eres la persona que paga los impuestos. Si tú estás dado de alta en el SAT, pero porque eres sueldos y salarios, no lo vas a acumular, pero sí es importante como hacer esta distinción porque pues no aplica para todos de la misma forma. Eso sí es correcto. Ok, ahora creo que tenemos que definir un poquito el tema de que los activos fijos fiscalmente se conocen como inversiones. Entonces, en la ley no vas a encontrar nunca... Creo que en ningún lado la palabra activo fijo. Creo que no. Ya no, antes sí estaba, pero la quitaron. Y es el tema de inversiones. Entonces, siempre el tema fiscal, los activos fijos, es decir, ejemplificando, el equipo de transporte, los edificios, el equipo de cómputo, el mobiliario, maquinaria, todo eso lo consideramos como activos fijos. Fiscalmente tienen el nombre de inversiones. En el artículo 37 de la ley del ISR, ¿cuál es el tratamiento cuando tenemos una pérdida por fuerza mayor o un caso fortuito? Nos menciona en principio que nosotros podremos hacer deducible eso que tuvimos alguna pérdida. Sí. Es decir, en este ejemplo que hablábamos del coche que pues se chocó y ya no sirvió y fue pérdida total. Este coche, creo que si no mal recuerdo, tenía como 2 años nada más depreciándose. Los coches o los automóviles tienen una deducción del 25% anual. Es decir, en estricto sentido, se deducen en 4 años. Aquí lo que nos dice la ley es que nos permite deducir esos 2 años que faltaban en el ejercicio en el que tuviste el hecho de que perdiste el activo. Eso es como lo principal y es un beneficio en el tema de deducciones porque, ya no tenemos el coche, ya no podemos deducirlo y entonces podemos aplicar una deducción inmediata o más rápida a la acelerada a la que estaba como contemplada en una planeación fiscal, llamémoslo así. El otro es el tema del cobro del seguro. Cuando tú recibes el dinero de una aseguradora, pueden suceder 2 cosas. La primera... Aquí va un gran depende. Sí. Depende de cómo lo gastes o en qué lo tienes planeado gastar. Si, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Es que el seguro me dio 200,000 pesos y con eso voy a dar el enganche de otro coche. O con esos 200,000 pesos voy a pagar 150,000 pesos que debía de la deuda del coche porque lo saqué a crédito. Ese monto que utilices, ya sea para cambiar o sustituir el activo que perdiste o para pagar una deuda que tenías del mismo activo, podrás no acumularlo. Tienes la opción de que sea un ingreso no acumulable para ti. Por ejemplo, en el caso que decía que nada más iban a pagar 150,000 pesos y los otros 50 lo van a utilizar para comprar cualquier otra cosa, en estricto sentido tienes que acumular esos 150,000 pesos porque no están ni sustituyendo el activo que se perdió, ni disminuyendo ningún pasivo que tengas. Entonces, aquí, referente ese activo. Entonces, aquí sí es muy importante que sepas para qué lo vas a utilizar. Creo que siempre es una pregunta complicada porque cuando nos hablan de, oye, es que voy a cobrar un seguro y le voy a decir, ¿para qué lo vas a utilizar? Siempre es de, no sé, necesito que me digas para qué y ya de ahí dependerá la asesoría porque es un tema un poquito más complejo y que sí tienes que, al final de cuentas, comprobar de que se gastaron los 200,000 o el monto que se esté pagando la aseguradora con facturas o con la disminución del pasivo para que sí se pueda comprobar y tengas la justificación fiscal en caso de que el SAT vea que no acumulaste el 100% de ese ingreso, que tengas una justificación del por qué lo hiciste.
Que aquí, por ejemplo, o sea, la realidad es que en estricto sentido, si nosotros teníamos un coche es porque utilizábamos el coche. Entonces, normalmente el dinero que nosotros cobramos por un seguro lo vamos a reinvertir en ese mismo bien. Pero también aquí es importante decir que si, por ejemplo, en este mismo caso que mencionabas de los 200,000 pesos, si nos van a dar 200,000 y nosotros vamos a comprar un coche de 400,000, de entrada no va a ser deducible al 100%, eso lo tenemos que saber. Pero este extra que nosotros vamos a dar se va a considerar como una inversión diferente. Entonces, estos 200,000 pesos que nosotros vamos a dar, que nos dio el seguro, ya los habremos deducido cuando dimos de baja el activo. Y estos otros 200,000 pesos que nos está costando extra el coche a lo que nos dio el seguro, sí se va a considerar como una inversión distinta. Uh-huh. Entonces, creo que también esto es importante que lo sepan porque pues no va a tener el mismo tratamiento en cuanto a que vaya a ser deducible todo el monto que compramos de este nuevo activo. Uh-huh. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Sí, creo que es un tema bastante corto. Ajá. Sí, no es algo que se pueda como ampliar tanto. Es muy clara la ley que se tiene que hacer y que no. Sin embargo, hay muchas personas que no saben qué es lo que tienen que hacer. Literalmente solo es un artículo. Sí. Entonces, si desafortunadamente tuviste algún accidente y cobraste un seguro y no sabías qué hacer, digo, aquí tienes como el contexto. Si quieres ampliar un poco más el contexto y saber realmente qué es lo que tiene que pasar, si, por ejemplo, vas a pagar un pasivo y vas a resarcir, a sustituir ese activo con otra cosa, se tendrá que acumular o no. O cualquier otra duda que tengas con el tema fiscal, también estamos en los últimos meses del ejercicio, uh-huh, que son los meses como más cruciales del saber qué pagarás o cuánto pagarás o cuánto no pagarás de impuestos el siguiente año en tu declaración anual. Puedes agendar una asesoría con nosotros, uh-huh, en rpconsultores.com, en la esquina superior derecha, y dice asesoría 1 a 1. Podrán ver nuestros horarios en tiempo, nuestra agenda en tiempo real, agendar una asesoría de 1 hora, platicamos, si es muy buena la asesoría, es 1 hora y un poquito más, y esperamos siempre en las asesorías poder aclarar siempre sus dudas al 100%, o si salen dudas durante la asesoría, eso también enriquece mucho a ese espacio que tenemos con ustedes. Sí. También recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Threads, Facebook, YouTube, Spotify, en Reddit, TikTok, y creo que ya. Uh-huh. Y pues nada, creo que es todo. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.